Muy buenos días. Hoy, en el día 307, leeremos los capítulos 8 y 9 del Evangelio según Juan. Comencemos. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora leeremos el capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó diciendo, bien, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahora
quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 8 podemos ver a Jesús como la luz del mundo. Y allí, en el versículo 4, podríamos preguntarnos, ¿cuál es mi reacción frente al pecado del otro? El versículo 4 dice así, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Muchas veces cuando alguien peca, lo que hacemos es señalarlo o comentarle a otros su pecado, sin caer en cuenta que nosotros también somos pecadores. Como lo vemos en el versículo 7 que dice así, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos estado lejos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en lugar de señalar al otro, somos llamados a perdonar y a restaurar. Jesús nos invita a un genuino arrepentimiento, versículo 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El deseo de Jesús no es condenar a nadie. El deseo de Jesús es perdonar y restaurar. Él ha enviado su palabra, incluso Dios ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados para que así nosotros le aceptemos y nos volvamos a Dios. Un genuino arrepentimiento consiste no solamente en sentir un dolor por ofender a Dios, sino en apartarse del pecado. Por eso Dios le dice a la mujer, vete y no peques más. Jesús, la luz que te ayudará a no andar en tinieblas, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchas veces andamos a tientas, sin saber cómo tomar decisiones y cómo vivir, cómo dirigirnos, incluso cómo guiar y orientar a nuestros hijos. Si nosotros vamos a Jesús, allí encontraremos esa luz que nos guía a toda la verdad. Cuando rechazamos a Cristo, morimos en nuestro pecado. Versículo 24, que dice así. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muchas veces no queremos venir a Jesús y le rechazamos voluntariamente y no nos damos cuenta que estamos diciéndole sí al pecado y es el pecado el que está dirigiendo y esclavizando nuestra vida. Y solo hay una manera de ser libres y eso lo vemos en los versículos 31 al 32 que dicen así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente podemos permanecer conociendo la verdad. ¿Quién es quién? Dios. Solamente podremos ser libres si conozco la verdad que es Jesús, pero además si permanezco en la verdad. Hay muchos esclavos que no saben que lo son. A veces pensamos que los esclavos o los que están presos de la libertad, los que están sin libertad son los que están presos, pero realmente no es así. Hay personas que son esclavas, que son cautivas y no se han dado cuenta, y eso lo vemos en los versículos 34 al 35, que dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque dice la palabra que somos esclavos del pecado, porque muchas veces hemos querido abandonar el pecado y no podemos. Hemos querido decir no a esto. Y la palabra misma lo expresa cuando Pablo dice que hallamos esta ley en nosotros, que queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal.
¿Por qué? Por la esclavitud que hay en nuestro corazón que nos incita al mal. Somos llamados a permitir que Dios traiga libertad a nuestro espíritu. Lo que hacemos determina quién es nuestro Padre, y eso lo vemos en el versículo 44, que dice así. Voy a leer desde el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando yo vivo de acuerdo a los criterios de este mundo, enlodada en los pecados de este mundo, he determinado que mi padre sea el diablo. Pero cuando yo vivo en el estándar de la palabra, he determinado que mi padre sea Cristo. Quiero terminar esta meditación. En el capítulo 9, perdón, Jesús nos hace ver que a veces somos ciegos y solo Jesús puede recobrarnos la vista. Hay personas que se sorprenden pero no creen. Aquí vemos 4 tipos de personas y lo vemos a nivel general. Cuando usted le predica el evangelio a alguien, hay personas que se sorprenden pero no creen. Hay personas que dicen, ay, ¿cómo así? Yo no sabía eso. O sí, a mí me gusta ir allá, que cantan muy bonito, pero no se deciden. Y eso lo vemos en los versículos 8 a 9, que dice así. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Pero ellos no creyeron. Así muchas personas que dicen, ay, oiga, eso allá es muy bueno, allá como que cantan muy bonito, oiga, ore por mí, ayúdenme en esto. Saben que lo que tú y yo vivimos de la palabra es verdad, pero no quieren venir a la verdad. Los sorprende, los atrae, quizás los seduce, quizás son esos que son mm, personas que están ahí motivadas por las canciones, por las oraciones, por milagros, pero no creen, no siguen a Jesús, están dudando. El otro grupo de personas son aquellas que deciden voluntariamente no creer, aunque otros les testifiquen, aunque muestren evidencias, ellos deciden voluntariamente no creer. Y eso lo vemos en los versículos 18 y 24. El 18 dice así. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Voy a leer el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Una manera de ellos decir, por favor, diga la verdad, confírmelo, era decir, da gloria a Dios. Entonces ellos decían, ese hombre, o sea, refiriéndose a Jesús, es pecador. O decían, no, usted no nació ciego. Ellos decidieron no creer. Inclusive, más adelante, que entrevistaron a sus padres para identificar si él había sido ciego de nacimiento y cuando sus padres lo confirmaron, trataron de hacerles preguntas para echarlos de la sinagoga. Viendo que con los padres no pudieron, porque los padres son otro grupo de personas que ya vamos a ver, entonces a este joven lo echaron de la sinagoga porque decidieron voluntariamente no creer. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que uno les predica el evangelio, les habla de Jesús y dicen, a mí no me hable de eso. O dicen, no, ¿sabe qué? El papel lo puede con todo. Déjeme a mí, yo sigo en lo mío, yo creo a mi manera o yo decido no creer en Dios. El otro grupo de personas son aquellas que creen pero no confiesan por temor a lo que les pase. Entonces son seguidores de lejos, son seguidores a medias. Eso lo vemos, son simpatizantes. Eso lo vemos en los versículos 20 al 22, que dice así, aquí se refiere a los padres del muchacho. Dice así. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo
y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Y en el versículo hasta el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, nótese que ellos no era que no supiesen quién era Jesús. Al ver la obra que hizo en su Hijo, no era para más que confesaran que Jesús lo hizo y que Él era el Hijo de Dios, pero no quisieron hacerlo por temor a ser expulsados de la sinagoga. Hoy en día también hay muchos que saben que la palabra es verdad, pero temen seguir a Dios, seguir su palabra por ser expulsados de un trabajo, por ser echados de menos en su círculo de amigos, por cualquier cosa que les impida realmente mostrar y evidenciar que siguen a Cristo. Prefieren seguirlo en secreto o no confesarlo. Y también vemos el último grupo, que son las personas que creen y crecen en su fe. Y eso lo vemos en este joven ciego. Voy a leer versículo 25, 30, 33 e incluso uno que no anoté. Entonces empecemos por el versículo 25 que dice así. Entonces él respondió, o sea, el joven, y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que a mí me abrió los ojos. Versículo 33. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Y voy a leer el versículo que no tengo ahí anotado, que es el versículo 37. Voy a leer desde el 36. Jesús respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Qué lindo. Como él primero comenzó obedeciendo al Señor cuando le dijo, ve y lávate el estanque. Luego comenzó confesando que Jesús le había sanado. Luego comenzó y no sabía realmente quién era Jesús, pero empezó a confesarlo. Lo expulsaron, pero a él no le importó. Él declaró que Jesús no era pecador y que Jesús lo había sanado. Y luego que Jesús le dice que él era el Cristo, él dice la Biblia que creyó y le adoró. Empezó a creer y a crecer en su fe, empezó a mostrar evidencias de su fe y empezó a seguir a Jesús de una manera comprometida. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado con la ceguera espiritual, como lo vemos en el versículo 41, que dice así, Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuántas personas no es que no reconozcan que no conocen a Dios, sino que dicen que lo conocen, sino que dicen que creen en Él, sino que dicen que le siguen, pero como dice aquí la palabra, su pecado permanece porque no han querido venir realmente a la verdad. Siendo ciegos, no han querido reconocer que necesitan de la luz del Evangelio, de la palabra de Dios para alumbrar sus vidas. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿De cuál de estos grupos eres? ¿Te sorprendes, pero dudas si sigues a tu manera? ¿Has decidido voluntariamente rechazar a Jesús? ¿Has decidido creer pero en secreto? ¿O has decidido creer, confesarlo y crecer en Él, viviendo una vida comprometida para Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.